Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Bueno, queridos amigos, en Colombia tenemos que celebrar muy cristianamente la fiesta de San José. Hoy es 19 de marzo, día de San José. Por Emiliani, alma bendita, lo estaremos celebrando el próximo lunes. El lunes sería día festivo, pero el día de San José es hoy. El patrono, el dueño, el defensor de la Santa Familia en la tierra, el gran patriarca de la Iglesia Católica, San José. Día lunes, doctor Fernando, San José, día de mi pueblo, entre otras cosas. Y el otro tema, doctor Fernando, es que hace parte de uno de los 18 días festivos que tenemos en Colombia. 18 días festivos. No es poca cosa, ¿verdad? Se hundió la reforma laboral. Se veía venir. El gobierno hizo todo lo posible. Trató de sobornarlos. Trató de amedrentarlos. Sacó mucha gente a la calle. Pues esa mucha gente habrá que medirla. Lo haremos. Pero la reforma laboral quedó hundida para bien de la patria, para bien de miles de empleos que se salvaron. Se salvó Colombia. Gracias, Congreso de la República. Lo que encontramos, doctor Fernando, es que quienes buscan aprobar la reforma laboral, dígase usted Gustavo Petro, Wilson Arias, Alfredo Mondragón, María Fernanda Carrascal, entre otros congresistas del Pacto Histórico, son personas que en la vida han generado un solo empleo. Saben qué es crear empresa o pagar una nómina. Y ahí yo creo que está el principal problema, porque al ser gente que ignora por completo cómo funciona crear empresa, doctor Fernando, pues ignoran por completo lo que realmente debería ocurrir o lo que debería hacer para los empleados. Claro que Colombia necesita una reforma laboral. De hecho, lo que esta gente no sabe o no entiende es que más del 40% de la carga que tiene un empresario se va en salarios a sus empleados. Y tampoco han entendido que casi un 70% de las utilidades terminan en impuestos que se le pagan al Estado. Entonces, como no entienden estas dinámicas elementales de la economía y del empleo, pues ellos simplemente proponen cualquier cosa de manera populista porque, doctor Fernando, ayer Gustavo Petro y cada uno de sus congresistas dejaron claro que ellos no están en una sintonía diferente que la de hacer campaña política de cara al 2026. Es el principal problema que tienen estos señores del Pacto Histórico hablando hablando de reformas laborales cuando no tienen ni idea cómo funciona el mercado. Bueno, lo que están haciendo es política, es preparando las elecciones próximas, es ambientando un golpe de Estado parecido al de Maduro aquí en Venezuela, ¿no? Eso es lo que están preparando. Ya lo hablaremos. Y hablaremos de lo que pasó ayer y de lo que eso significa en la vida nacional con la senadora Paola Urgel. El día cívico lo vamos a analizar. A juicio Daniel Quintero, Pinturita, con 11 de sus amigos corruptos. Sigue el infame proceso contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. ¡Qué horror! Ahora el turno fue para Hilda Niño. Como testigo, denunció el complot de Montealegre contra el presidente Uribe. Armas en asentamiento Santa Elena, en Caucasia, Antioquia. El consulado de España, el día cívico, anunció ayer que por el día cívico no habría despacho en sus oficinas. La oficina de pasaportes también cerró. Ah, sí, claro. Claro.
Y entonces, ¿qué pasa con la gente que tenía cita? Lo inmoral, doctor Fernando, del pacto histórico y su marcha del día cívico ayer, día cívico que alteró además también los términos, ¿no? Porque eso es lo que pretendía. Entonces el día de ayer era un día como si fuera festivo para términos de documentos que se presentaran ante cualquier entidad bajo el sombrero del Ejecutivo. Lo inmoral del pacto histórico es que hablen todo el tiempo de igualdad, que hablen de justicia social, que hablen de justicia racial, que hablen de una cantidad de cosas cuando ayer, que hablen de lucha contra la corrupción, porque eso también lo hacen ellos permanentemente. Y doctor Fernando, cuando uno ve que los funcionarios no van a trabajar, salen tarde de su casa a las 10 de la mañana para poder llegar a la Plaza de Bolívar a escuchar a Gustavo Petro al mediodía, y que aún así van a cobrar su salario, uno dice, hombre, eso es inmoral, ¿no? ¿Por qué tienen que cobrar un día de trabajo cuando no lo ejercieron? Y eso de ayer es vergonzoso. Había gente, doctor Fernando, necesitando hacer diligencias con su pasaporte y simplemente no pudieron. ¿Por qué? Porque a Gustavo Petro le pareció que ayer había que tener un día festivo, porque para él eso fue ayer, un día festivo. ¿Y qué pasa con los ciudadanos? Pues nada, los ciudadanos tienen que aguantarse porque un puñado que yo le digo a usted, esas imágenes que usted está viendo, doctor Fernando, nosotros, la hora de la verdad, estuvo en la Plaza de Bolívar viendo de manera directa el evento de Gustavo Petro, que llegó sobre el mediodía, y le pedimos a inteligencia artificial que calculara el número de personas en la Plaza de Bolívar. La cifra que me arroja mi inteligencia artificial, calculando la cantidad de personas, es de entre 6.000 y 7.000 personas que había en la Plaza de Bolívar. Y claro, hay muchos puntos donde se ve que no estuvo llena la Plaza de Bolívar, tanto hacia el lado del Palacio de Justicia como hacia el lado del Capitolio Nacional. Lo cierto es que decía Fabio Arias, un sindicalista de la CUT, y lo decían otros del Pacto Histórico, iban a llenar las calles de Colombia con 4 millones de manifestantes. Pues eso no ocurrió. No, muy bien. Se incautan de 2 toneladas de cocaína en Buenaventura. Mm. El negocio sigue, el negocio es brillante. Y como no los atacan, porque Petro ya lo dijo, Benedetti lo dijo, no habrá erradicación forzada de cultivos ilícitos. Adelante, adelante con los faroles. Bueno, continúa el desplazamiento en el Catatumbo. ¿No dictaron una conmoción interior para arreglar el problema del Catatumbo? La gente del Catatumbo tuvo que salir de sus hogares y están fuera de ellos. No han podido volver. La situación en Cúcuta sigue siendo dramática. Y para variar el tema del Catatumbo, doctor Fernando, o lo que está pasando alrededor del Catatumbo, anoche hubo un consejo de ministros de Gustavo Petro, después de un día muy accidentado en medio de sus declaraciones. Y tarde de la noche inició el Consejo de Ministros para analizar lo que estaba pasando en el Micay y lo que estaba pasando en el Catatumbo. No sabemos cuáles son las conclusiones del Consejo de Ministros, pero lo cierto es que hubo consejo para poder analizar el tema de seguridad en ambas regiones. Entre tanto, en Toribío, en el departamento del Cauca, los terroristas de las FARC se enfrentaron entre dos facciones de ese grupo criminal y inclusive provocaron el incendio que usted está viendo allí, es de una vivienda de unos civiles. Nada tienen que ver ellos con la situación de orden público, de disputa por el control territorial por narcotráfico, y terminaron en medio de este fuego cruzado entre dos facciones de los terroristas de las FARC. Y por otra parte, hablando del Catatumbo, ayer se conoció que la Procuraduría General de la Nación, el señor procurador Gregorio El Hash, al que le dieron tiempo de un mes para poderse pronunciar respecto de la conmoción interior, le pide a la Corte Constitucional que la declare exequible, o sea, que le dé la oportunidad a Petro de mantener la conmoción interior. Ave María, Gregorio El Hash, el procurador que tenemos. Dios santo. Petro le pide renuncia a Minhacienda. Salió el ministro de Hacienda. Sí. La economía no va bien, entonces tiene que sacar al ministro de Hacienda, pero según su discurso todo está maravilloso y estamos llenos de mariposas amarillas. Les contaré al oído cómo fue ese cruce de mensajes entre Diego Guevara y Gustavo Petro y las razones que tuvo Petro para echar del cargo a Diego Guevara. Aunque Diego Guevara, pues obvio, es normal.
que así lo haga. No va a decir qué realmente fue lo que ocurrió en esa discusión que hubo con Gustavo Petro, que lleva ya varios días respecto a la situación fiscal del país. Dos cosas, doctor Fernando. El peligro que tenemos de que las calificadoras nos quiten, nos bajen calificación, eso es lo primero. Y lo segundo, la imposibilidad de cumplir con la meta de recaudo y la insuficiencia de recursos para sostener el año 2025. Esas advertencias que les hace Diego Guevara a Gustavo Petro no le gustaron y razón tuvo para decirle, ¿sabe qué? No va más. Y lo sacó del cargo. Bueno, Petro es economista, ¿no? Debe ser eso. Él es economista y quiere ser el ministro. Además, según Petro, la economía creció 2,65% en enero, un punto más que hace un año. La vía panamericana, bloqueada. Pasto está prácticamente incomunicada. Van a tratar de traer combustible desde Tumaco. No saben qué hacer. Pasto bloqueada por un derrumbe muy grave en la vía panamericana. Y los niños son escudos humanos en Fortul, Arauca. Lo hemos dicho tantas veces, se lo dijimos, señor ministro de Defensa. Cuando usted dice que no bombardea si hay niños, los está convirtiendo en escudos humanos. Sí, señor ministro, se lo decimos con toda claridad. Y eso viene de antiguo. En la arena internacional hablan los presidentes Trump de los Estados Unidos y Putin de Rusia. La guerra en Ucrania. Bombardeos de Israel. ¿Cuántos muertos? Parece que fueron 1,000 muertos. La mayor desventura en los bombardeos aéreos de Israel. La polémica en los Estados Unidos sobre los deportados. El presidente Trump enfrentado a los jueces. Y vio usted cómo sale Nicolás Maduro a defender a los deportados a El Salvador, ¿no? Nicolás Maduro, falta que Petro también lo haga, que salga a llorar y a decir que es inhumano el tratamiento que le dan a unos criminales que nunca tuvieron humanidad con sus víctimas. Estos del Tren de Aragua, que Maduro dice que son, es que es el mismo discurso de Gustavo Petro. Son gente que pobrecita no tuvo oportunidades y se dedicaron a delinquir de manera transnacional. ¿En serio? ¿De verdad? O sea, ¿es eso? Este sujeto sale a defender los derechos humanos de unos violadores de derechos humanos. Yo la verdad es que sí tengo una gran contradicción con eso. Entonces salen a rasgarse las vestiduras y a decir que esto es una infamia en contra de unos señores que se hacen o que son parte de una estructura criminal que se llama el Tren de Aragua. Pues bueno, les está doliendo la decisión de Donald Trump de haberlos enviado a El Salvador, donde usted vio los videos, doctor Fernando, inmediatamente llegaron, a diferencia de lo que pasaba en la cárcel de Estados Unidos, donde al parecer no les hacían rapar ni les hacían quitar la barba, lo primero que hicieron con ellos, aparte de haberlos sometido esposados de pies y manos, de hacerlos arrodillar para que un oficial les quitara el pelo y les quitara la barba, fue marcarlos y ponerlos de una vez en una celda. Y eso le ha conmovido mucho a Nicolás Maduro. Ya verá usted en cualquier momento, Petro se dará cuenta que eso ocurrió y saldrá también a defender los derechos humanos de los criminales. Ayer se los advertíamos o se los anunciábamos. Salieron de la estación espacial los astronautas que estuvieron meses perdidos en el espacio. Han regresado. ¿Cuáles efectos sobre su salud? Hay preocupación entre los científicos. ¿Qué pasa con el ser humano por fuera de la gravedad de la Tierra? Bueno, sin querer queriéndolo, estos astronautas le permitirán a los científicos averiguarlo. Volvieron a la Tierra, por fortuna. Siguen las discusiones y los análisis y los estudios sobre la niña muerta en Punta Cana. Se propaga la gripe aviar. Los huevos están carísimos en los Estados Unidos. Que no nos llegue a nosotros la gripe aviar. La Cancillería de Venezuela advierte, es un riesgo
ir a los Estados Unidos. Matrícula gratuita en Harvard para la gente de menores recursos. Gerson, en Ucrania, el horror de la guerra. Forever 21 se quiebra por segunda vez. Los jóvenes reclutados por las mafias en México. Despiden científicos que están estudiando el océano en el peor momento, dicen otros. El desfile de San Patricio, todos vestidos de verde celebrando el Día del Patrón de Irlanda. En su peor momento, la popularidad del Partido Demócrata en los Estados Unidos. De todo esto se habla en el mundo, de todo esto se habla en Colombia, de todo esto, de mucho más tal vez hablaremos con ustedes en la hora de la verdad. No se muevan, ya regresamos, pasen la voz. Recuerde, dan like a esta emisión. Aquí en la cajita de comentarios les vamos a dar la instrucción, es muy sencillo. Por favor, si usted está en el canal de YouTube, simplemente aquí abajito usted le da like y así nos ayuda muchísimo porque el algoritmo nos permite llegar a muchas más personas que no ven este tipo de contenido a esta hora del día. Así que por favor, no es difícil, solamente de clic ahí, da like. Y quienes también nos están viendo y estamos encontrando que no siguen nuestro canal de YouTube, también, por favor, suscríbase aquí abajito. Nos ayudan un montón de esa manera. Pase la voz, estamos en la hora de la verdad. Ya regresamos con la nota editorial del doctor Fernando Londoño. En la hora de la verdad, Fernando Londoño Hoyos y su equipo de trabajo analizan los temas más importantes del acontecer nacional e internacional. No se pierda ni un solo minuto. Somos la hora de la verdad.